Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimo señor secretario general de honor, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades de nuestra ciudad, teniente de alcaldesa, delegado de Turismo y Promoción de la ciudad y delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, representante del rector en el campus universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, presidente del Consejo Regulador del Jerez Cherries, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy se inicia el ciclo sobre arte contemporáneo que desde hace bastantes años organiza con notable éxito el académico de número y vicepresidente de Artes de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. La misma estará a cargo del ilustrísimo señor doctor don Manuel Fontán del Junco, académico correspondiente por Madrid de esta Real Academia, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March y director del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Me gustaría recordar con satisfacción que la toma de posesión de su cargo como académico correspondiente fue el día 26 de enero del año 1998, 25 años ya, Manuel, con un discurso de ingreso titulado Espacio, Tiempo y Futuro de las Artes. Bienvenido a esta tu casa, querido Manuel. Para la preceptiva presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. Tiene la palabra. Por la venia, señor presidente. Concedida. Excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, mis compañeros de corporación, benefactores de la Academia, amigos de la Academia, señoras y señores. Lo artístico es un ente imposible de controlar. Siempre lo ha sido, y en lo que se refiere a la plástica contemporánea, muchísimo más. Su dimensión es impredecible. Sus infinitas argumentaciones patrocinan ese carácter de compleja manifestación que tiene. Desde Marcel Duchamp y su fuente urinario, en 1917, el arte se adentra en un estamento absolutamente inestable donde todo tiene cabida. Las ofertas artísticas se suceden en un vertiginoso discurrir. Lo que hoy creíamos nuevo, mañana entra en una dinámica totalmente superada. Además, y creo que ese es el argumento más controvertido del arte actual, hoy cualquier cosa es elevada a la máxima categoría y los considerados artistas puestos en un Olimpo que casi a ninguno le corresponde. El arte actual, en muchos casos, quizás demasiado, pasa por un manifiesto intelectualismo que deja indefenso y confuso a la gran mayoría. La deserción ante las llamadas manifestaciones artísticas contemporáneas es un hecho constatable. Todo esto supone desencuentros con una realidad que esconde infinitamente más que descubre. Si la fuente de Duchamp creó y sigue haciéndolo incertidumbre, ¿qué puede producir algo que ni siquiera tiene manifestación formal? Porque hoy son muchas las situaciones consideradas artísticas que solo son ideas, conceptos sin desarrollo plástico y formal alguno. Ante esto, el espectador se encuentra totalmente indefenso
y su huida del hecho artístico es totalmente comprensible. Por eso, el arte contemporáneo o muchas de las prácticas que tienen lugar en él tienen un gravísimo problema. Hasta hace poco, solo el propio proceso creativo, la obra de arte en sí, era lo realmente importante y el máximo argumento creativo. Hoy son muchos los factores que entran en la dinámica artística. Existen demasiados manipuladores de lo artístico, santones que abanderan la situación, interesados gobernantes de una realidad que, estoy seguro de ello, no hacen nada más que crear esa incertidumbre. Los críticos estrellas, ciertos directores de centros de arte, galeristas que con poco se sienten divos, los estetas de lo imposible, incluso ciertos artistas dioses o que los han hecho dioses, imponen potestades que son asumidas como válidas e indiscutibles. ¿Se puede considerar arte a todo lo que se realiza? Contundentemente, no. En este espacio artístico del arte más nuevo, como en otros de igual o parecida intención artística, nos encontramos, quizás con demasiada frecuencia, escenas encriptadas en lo imposible, propuestas ininteligibles que se escapan de toda comprensión y que intelectualizan un arte que no solo no necesita tanto oscurantismo, sino que lo aleja de una realidad que debe tener más inmediatez y menos complejidades. Obras que necesitan libros de instrucciones o prospectos explicativos para su comprensión. Porque no es de recibo ni considero que le haga falta a la producción artística asuntos que no llegan a casi nadie y solo producen deserciones, como decía antes, en una mayoría que permanecen ajenas a tales consideraciones de cerrazón y poca visión artística. Ese exagerado y excesivo intelectualismo, la idea como base productiva sin decantación formal alguna, se escapa por su dimensión conceptualizante y poco atractiva para la inmensa de las miradas. Por eso, una pregunta surge ante tanta incertidumbre. ¿Sirve para algo este arte incomprensible para la mayoría? Muy difícil y compleja su respuesta, sobre todo cuando no existe una formulación lógica, ni una formación, ni se ponen los medios adecuados para acercar a la gente a lo contemporáneo. Esto no es nada más que la pregunta que da título a la conferencia de esta noche y que inaugura el ciclo de arte contemporáneo que tengo el honor de coordinar y que trae al estrado de esta corporación a un ilustre ponente, compañero de corporación. ¿Tiene cura el arte contemporáneo? Pregunta que pone el dedo en la llaga sobre la realidad de la plástica actual y su difícil y esquiva dimensión. El arte contemporáneo es, como decía antes, un ente de compleja manifestación y con múltiples connotaciones que generan desarrollo y desenlaces de difícil estructuras y complicadas formulaciones. No es fácil argumentar una realidad que se encuentra demasiado de espalda a la conciencia de la inmensa mayoría. Por eso existen tantas dudas, tantas malas experiencias de cara a una contemplación que a veces resulta excesivamente complicada por el empeño de los creadores en conceder demasiadas posiciones elitistas a sus planteamientos. Señoras y señores, la conferencia que vamos a oír está a cargo del jerezano Manuel Fontán del Junco, cuya labor al frente de la Fundación Juan Mar es reconocida unánimemente en el mundo del arte. El conferenciante de hoy, estoy seguro de ello, va a aportar mucho sentido a un mundo donde las claridades brillan por su ausencia. Manuel Fontán es jerezano. Su historial es muy amplio para una presentación que ha de ser corta. Estudió filosofía en España y Alemania.
obtiene el grado de doctor. Está en posesión de numerosísimos reconocimientos y ha sido becado por instituciones internacionales del más alto prestigio. Ha publicado extensamente sobre estética, teoría de las artes, filosofía de la cultura e historia del arte. Además, ha traducido textos de los más grandes. Ha organizado y dirigido, y en algunos casos comisariado, más de un centenar de exposiciones en los espacios de la Fundación Juan Mar y en los museos dependientes de la misma. Sus planteamientos teóricos argumentan esquemas de verdad y son respetados desde todos los sectores. Insisto que nombrar sus muchas comisarías sobre los postulados más nuevos del arte y de los artistas internacionales más significativos sería largo de contar. En estos momentos es director de exposiciones de la Fundación Juan Mar y dirige el que, para mí, es la joya de los museos, el de arte abstracto de Cuenca, esa caja de nácar donde se encuentran los tesoros más trascendentes de la pintura no concreta. Manuel Fontán del Junco es de las personalidades del mundo artístico que poseen una conciencia sensata de la difícil realidad que envuelve el arte actual. Él es claro y contundente, aporta más que dificulta, algo que no es normal en este universo artístico de tanto oscurantismo. Estoy seguro que su conferencia de esta noche en la Academia va a incidir en los complejos postulados del arte más nuevo, esos que necesitan ser clarificados para saber realmente cuáles son sus verdaderas dimensiones. Porque conoce el mundo del arte por dentro y por fuera, porque sabe de la existencia de los buenos artistas y de las circunstancias de lo que hacen ver, va a incidir en una problemática que está necesitada de argumentos a los que todos puedan llegar. Agradezco a la Junta de Gobierno de esta Real Academia de San Dionisio haber aceptado mi propuesta de traer hasta su ciudad natal y hasta esta docta tribuna a una de las personalidades, creo, estoy seguro de ello, más lúcidas del panorama artístico español. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicepresidente de Arte, por su brillante presentación. A continuación, me complace ceder la palabra al ilustre jerezano y conferenciante de esta noche, académico de esta casa, ilustrísimo señor don Manuel Fontán del Junco, quien desarrollará el tema ¿Tiene cura el arte contemporáneo? Tiene la palabra. Creo que tiene que bajar la pantalla. No necesito, gracias. Buenas noches a todos. Quería empezar, obviamente, dando las gracias de todo corazón a la Academia, a su presidente honorario, que hace 25 años se lió la manta a la cabeza y decidió que uno tenía alguna virtud para ser académico correspondiente de esta casa, a Bernardo Palomo, colega
de academia y personas sin la cual yo no me imagino el arte contemporáneo en Andalucía, en Jerez. Y a todos ustedes, pues gracias por quemar una tarde de sus vidas y escucharme 50, 60 minutos, creo que es el tiempo que tengo. Yo espero estar a la altura de las circunstancias y devolverle con intereses su atención en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Que me atiendan y que hayan querido venir a compartir este rato con nosotros, ¿no? Yo he recibido una invitación para un ciclo de 3 conferencias dedicadas al arte contemporáneo. Es casual que yo sea el primero, los dos son 2 eximios académicos, simplemente parece que a los otros participantes les venían mejor las otras fechas y ahí me ha tocado intervenir el primero. Y recibí una invitación abierta por parte de Bernardo Palomo, el organizador. Habla de lo que quieras, habla de tu trabajo, habla de arte contemporáneo y vas a hablar ante un público no especializado, lo cual es más complejo que hablar ante un público especializado. El público no especializado suele ser más ingenuo en el mejor sentido de la palabra y más inteligente que el especializado. Los alemanes tienen una palabra terrible que es Fachidiot, idiota especializado, gente que sabe mucho de algo, pero si solo sabe mucho de algo, realmente es gente que no sabe mucho de nada, ¿no? En cambio, la gente que tiene un interés sincero y general por cuestiones como el arte contemporáneo, por ejemplo, o los museos, o la creación artística, o la administración de la cultura, suele tener una visión mucho más amplia y a mí me resulta mucho más difícil hacerme cargo de cuáles son sus expectativas que si tuviera delante un público compuesto por mis colegas, directores de museos, conservadores, restauradores, críticos de arte, filósofos, teóricos, ¿no? Bueno, sobre todo después de esta presentación tan encendida de Bernardo Palomo, pues no tengo otra más que fracasar, ¿no? Ha puesto tan alto el listón que será muy difícil que yo consiga estar a la altura. Bien, he pensado y espero haber acertado que no debía hacerme ilusiones, que si hablaba de arte contemporáneo, pues seguramente iba a tener delante a un público que seguramente mayoritariamente está en desacuerdo o manifiesta estupor ante el arte contemporáneo, ¿no? Bernardo Palomo se acaba de referir al Pissoir de Marcel Duchamp, expuesto en la Sociedad de Artistas Modernos en Nueva York en el año 17, que consiste básicamente en un urinario colocado encima de una peana e introducido en un museo. Y mucha gente piensa, en algunos casos muy razonablemente, no en todos, si no, no tendría sentido que yo me hubiera presentado aquí con este título, que el arte contemporáneo, espero no romper la formalidad de la academia con lo que voy a decir a continuación, es básicamente algo consistente en una palabra que yo, a pesar de haber vivido 10 años fuera de España, haberme marchado con 18 años de Jerez, haber estudiado siempre en universidades del norte, sigo teniendo en la cabeza como algo, como un concepto profundamente arraigado, que es la palabra mamarracho, o pronunciada con acento de nuestra tierra, mamarracho, que es todavía más poderoso. Yo no creo, lo anticipo, ni mucho menos, ni de lejos, que el arte contemporáneo sea un mamarracho. Sí creo que es una realidad enormemente compleja que seguramente, como acaba de contar Bernardo Palomo, los propios profesionales que nos dedicamos a cuidarlo, a curarlo, a presentarlo, a estudiarlo, no somos lo suficientemente lúcidos o ágiles para explicarlo, ¿no? Y por eso me pareció que, como venía a mi tierra, y a diferencia de la conferencia de hace 25 años, ¿en qué estaría yo pensando para titularla Pasado, Presente y Futuro de las Artes? Sobre todo porque quien habla del futuro son los profetas y tenía que haberme acordado de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como no voy a hablar del futuro, porque ya lo hice hace 25 años y afortunadamente nadie se acuerda, he titulado ¿Tiene cura, el título de mi intervención, ¿tiene cura el arte contemporáneo? Y voy a empezar explicando brevemente mi título, porque lo he elegido porque creo que reúne esas dos peticiones que me hizo Bernardo Palomo cuando me cursó la invitación, y es que me permite hablar de mi trabajo, contarles en qué consiste, y además me permite hablar pues del carácter
de buena parte del arte durante el siglo XX y el siglo XXI, que es a lo que básicamente me dedico inicialmente desde la filosofía, ¿no? Y mi objetivo no es resolver si algo es o no arte, si algo es un mamarracho, un camelo, o es algo profundamente humano. No pretendo convencer a nadie, pero sí me gustaría quizá inspirarles, o por lo menos hacerles ver que uno debe introducirse en la complejidad de lo contemporáneo, que al final es el único tiempo que nos es dado vivir. Uno puede vivir del pasado con ensoñaciones o puede imaginarse el futuro, pero en realidad lo más difícil es vivir el presente, ¿no? Y el presente tiene la dificultad de que continuamente se convierte en pasado, conforme pasa, se suicida continuamente, ¿no? ¿Qué tiene detrás el arte? Y no solo me voy a referir al arte contemporáneo, me voy a referir al arte desde el Paleolítico, porque uno de los planteamientos que me gustaría compartir con ustedes es si estamos queriendo decir lo mismo si usamos la palabra arte para referirnos a las cuevas de Lascaux o de Altamira que para referirnos a la pintura que acabo de visitar en la Pescadería Vieja, donde hay una exposición de una pintora que no conocía, Carmen Bustamante, que hace unas marinas preciosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese concepto que ha mantenido una especie de matrimonio indisoluble con la especie humana? Eso es lo que nos distingue de los animales, básicamente una de las muchas cosas que nos distingue de los animales, que ha variado enormemente desde las cuevas de Altamira y que sigue teniéndonos que decir, en mi opinión, muchas cosas, ¿no? Pero que tiene la dificultad de que, como decía Kant, el arte, el gusto, el enjuiciamiento estético, tiene la dificultad de que ocupa un término medio entre los lógicos y los cocineros. No podemos convencer a nadie, como convencemos a alguien con un silogismo o con una suma, de que algo le tiene que gustar, de que algo es arte. Pero tampoco seguramente estaríamos dispuestos a admitir que es una cuestión como la que afecta a los cocineros, que sobre el gusto de la pura sensación, sobre lo que nos gusta o no nos gusta, sobre la comida reina la subjetividad o la diferencia más absoluta. Lo que voy a contar no es, en su mayoría, no responde en su mayoría a planteamientos abstractos. Voy a hablar de lo que me ocupa en el día a día, ¿no? A mí me ha parecido siempre que una manera de definir lo que es un filósofo, bueno, o alguien que tiene vocación filosófica, decir que uno es un filósofo es un poco presuntuoso, ¿no? Es decir que uno es una especie de espía de su doble, ¿no? Su doble es uno mismo que trabaja, que se ocupa de cosas, y el espía es el que reflexiona sobre lo que uno hace, ¿no? Y yo reflexiono sobre lo que me ocupa. Y lo que me ocupa desde hace un tiempo es, como ha contado amablemente Bernardo, pues estar al frente de un equipo de trabajo del Departamento de Arte de la Fundación Juan March, que muchos de ustedes conocen, que se crea en España en el año 55, que empieza a tener actividad artística en los años 60, que empieza en el año 75 a tener actividad propia, cuando construye su sede principal, un edificio en la esquina de las calles Castelló y Padilla, que, por cierto, construye un arquitecto jerezano, José Luis Picardo, un arquitecto de poca obra, pero muy relevante. El edificio, que tiene una especie como de contundencia brutalista, sigue manteniendo una modernidad, a mi modo de ver, que llama mucho la atención, justamente en un barrio medio historicista como es el barrio de Salamanca. Y en esta institución, en la Fundación Juan March, me toca ocuparme de ocuparme de la colección de arte, de las exposiciones que hacemos en nuestros dos museos y de lo que hacemos permanentemente en nuestras salas de Madrid, donde no tenemos colección, sino que funcionamos como lo que los alemanes llaman una Kunsthalle, un sitio donde hay exposiciones una tras otra, ¿no? Y trabajo, por tanto, en el ámbito a medias ocupado por esos nombres que les sonarán de profesionales del arte, como son los conservadores, los restauradores o las restauradoras, las conservadoras, los comisarios, los directivos de instituciones, los directores de museos, los que trabajan en la cocina de las exposiciones, ¿no? O sea, trabajo en algo que tiene que ver, paradójicamente o curiosamente, con la profesión de mis dos abuelos. Uno de ellos era médico, se dedicaba a curar. Hace muy poco me encontré en una de las revistas del Ateneo un anuncio de su clínica, Manuel Fontán, Enfermedades Secretas, se ocupaba, entre otras cosas, de aquello.
Y mi otro abuelo, aquí están dos de sus hijos, mi madre y mi tío Olegario, fue el creador de la Escuela de Comercio en esta ciudad y en un momento determinado, a partir del año 1928, fue nombrado comisario regio. Es decir, era alguien que hacía, por orden real, se ocupaba en nombre de unas instituciones, en concreto de crear la Escuela de Comercio de esta ciudad, ¿no? Yo también me dedico, a una distancia sideral por lo bajo de lo que hizo mi abuelo, a comisariar exposiciones. En Latinoamérica y en los países europeos se habla más bien de curadores. Nosotros, que pertenecemos más al ámbito cultural, en este caso francés, hablamos más de comisarios. A mí no me gusta, no es que no me guste la policía, pero tienen una acepción policial que no me acaba de gustar, me gusta más curador. Me parece que lo que hacemos es curar las obras de arte. Y esto es lo que hacemos en este edificio y esto es lo que llevamos haciendo en este edificio desde el año 75, en el que la Fundación hizo la primera exposición dedicada a Óscar Kokoschka, un artista vienés. En el 77 se hizo la primera exposición de Pablo Picasso después de la muerte de Franco, en la España ya democrática. Ven las colas de entrada a la Fundación. Esto nos da mucha paz porque el fenómeno de las colas, que tanto interesa a muchos de mis colegas, para nosotros es algo que ya ocurrió cuando tenía que ocurrir y en este momento no nos preocupa en absoluto. No estoy haciendo autobombo porque nada de lo que voy a contar a continuación es mérito mío, porque yo ni siquiera, no sé qué edad tenía, 12 años en el 77, no tenía nada que ver con ello, pero digamos que durante 3 décadas, los 70, los 80 y bien entrados los 90, la Fundación Juan March se caracteriza porque hace en nuestro país la primera programación de exposiciones dedicadas al arte moderno y contemporáneo consistente y continuada. En un momento, hay que hacer un poco de memoria, en el que España es un país con artistas, pero sin museos. Quizás todos ustedes se han olvidado, pero por supuesto existía el Museo del Prado, que en estas fechas era más bien una presencia avejentada y venerable, pero el Reina Sofía es del año 85. La Fundación Thyssen-Bornemisza, con sus 2 colecciones, es de los años 90. Toda la eclosión de museos y centros de arte que ha habido en nuestro país, el IBAM en Valencia, el Guggenheim en Bilbao, las colecciones, los centros de arte, son fenómenos de finales de los 80, mediados de los 90, incluso de este siglo. En ese país segmentado históricamente, además de la modernidad artística, la Fundación se dedica a hacer exposiciones trayendo a las grandes figuras de la modernidad, trayéndolas a veces literalmente. Aquí ven a David Hockney, seguramente algunos de ustedes le conocerán, pues fotografiado y atendiendo a la prensa en su exposición en la Fundación Juan March en el año 92, fue la primera que se le dedicó en nuestro país a Hockney. Igual que la exposición dedicada a Henri Matisse fue la primera que se le dedicó en nuestro país, y así muchas otras. Aquí lo han visto todos, está Joan Miró, ya mayor, visitando la exposición de Matisse en la sede de Castelló 77. Esto la Fundación lo hace una exposición tras otra hasta que en 2005 la Fundación, que ha cumplido 50 años, hace una exposición titulada Celebración del Arte, medio siglo de la Fundación Juan March. Es una exposición curiosa en la que se reúnen cerca de 100 obras, todas las cuales tienen en común que han formado parte de exposiciones hechas entre el 75 y el 2005. En esta foto ven el cuadrado negro de Malevich, que está en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Al fondo ven un Robert Delaunay, al fondo verán 2 piezas de un tríptico de Francis Bacon. Son todo artistas que formaron parte de exposiciones de la Fundación, que la Fundación presentó por primera vez a los españoles, en un momento en el que viajar no era tan fácil. Hoy por 25 euros te vas a Berlín y te meriendas el romanticismo alemán en un fin de semana, entonces viajar era una cosa tremendamente complicada. En un momento en el que no había colecciones de arte moderno internacional en nuestro país, en un momento en el que el problema no era solo que la gente no hubiera visto nunca un Matisse frente a frente, o un Rothko, o un Bacon, o un Klee, o un Kandinsky. El problema era que tampoco había visto demasiadas reproducciones buenas, tampoco había podido leer demasiados textos sobre esos artistas, porque ¿en qué bibliotecas, en qué libros, en qué revistas, ¿no? Y como ocurre siempre cuando las instituciones cumplen una edad, 50 años, en esto las instituciones tienen una vida paralela a la de las personas, pues uno se da cuenta de que han pasado 50 años. En la vida de las instituciones esto es poco, pero en la vida de las personas es el momento en el que uno claramente se da cuenta
de que si no ha madurado tiene que darse prisa porque seguramente le queda menos tiempo por delante del que ya ha vivido, y lo que ocurre es que en las instituciones, digamos que resulta acuciante la pregunta ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos en un país en el que ya hay 1000 museos y colecciones y centros de arte moderno y contemporáneo, en el que hay instituciones con el poderío que tiene el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o la colección Thyssen-Bornemisza? ¿Debemos seguir empeñándonos en mostrar por primera vez a los artistas que nadie conocía cuando es obvio que ya los conoce todo el mundo? Cuando además ocurre que hay otras instituciones con más medios económicos, con mejor preparación, más profesionalmente preparados porque son más nuevas que la nuestra. Y la respuesta fue no. No debemos seguir ahondando en el mismo agujero. Eso lo están haciendo otros y, aunque esto suene un poco presuntuoso, para hacer las cosas como las hacen los demás, ya están los demás. Y lo primero que tiene que hacer una fundación es preguntarse en cada momento si aquella necesidad acuciante a la que intentó hacer frente, en los años 70, 80, era el desconocimiento casi absoluto de los españoles del arte moderno y contemporáneo, sigue siendo una necesidad o no. Porque si ya no lo es y la institución insiste en hacer que su misión consista en satisfacerla, está satisfaciendo algo que ya está satisfecho. Si uno monta una fundación para que no haya hambre en el mundo y resulta que, entre otras cosas, porque lo hace bien, deja de haber hambre en el mundo, no tiene ningún sentido que uno siga manteniendo como misión fundamental de su fundación acabar con el hambre en el mundo. A lo mejor tiene que cambiarlo y decir, bueno, pues ahora que todo el mundo come, quizás es mejor que nos planteemos educar a la gente a que haga dieta o a que aprenda a comer. Esto fue una decisión que tomamos, estratégica, y que nos llevó a considerar que para nosotros las exposiciones consideradas como un evento básicamente local, es decir, como algo consistente en, voy a simplificar mucho, mover de sitio 25 obras que habitualmente están en 15 museos distintos, llevarlas durante 3 meses a Madrid, presentarlas al público, vender 1.500 catálogos y conseguir que vinieran 90.000 personas, había dejado de tener sentido. Que debíamos dejar simplemente de aprovechar oportunidades y debíamos tomarnos en serio eso que por otra parte dicen todas las instituciones y todos los museos cuando uno entra en su web y busca bajo el apartado Mission, ¿no? O Misión, ¿no? O Visión, ¿no? Que debíamos plantearnos que una exposición debe ser el resultado de un proyecto de investigación cuyo final no sea un libro o un artículo especializado de historia del arte o de cultura en general, sino un dispositivo, una situación tridimensional en el que las obras de arte cuentan algo y le cuentan y le dicen cosas al visitante. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años y eso es lo que nos parece que es el equivalente hoy a, digamos, lo que hace que lo que hacemos, malamente o buenamente, sea hoy el equivalente a lo que la Fundación significó para nuestro país en los años 70, 80, 90, ¿no? Solo que ahora, como el mundo se ha globalizado y lo que hagas en un lugar tiene inmediatamente trascendencia en prácticamente todos, lo que hacemos esperamos que sea significativo no solo en nuestro país, o no solo en Madrid, sino que tenga mayor trascendencia. En el fondo, lo que hemos tratado es de poner en marcha una programación que está basada en ideas y no solo en nombres o no solo en aprovechar oportunidades, ¿no? Un ejemplo de eso es Genealogías del Arte o la historia del arte como arte visual, que presentamos en Madrid en 2019 y que después viajó al Museo Picasso de Málaga, en el que tratábamos de reconstruir, después pondré alguna imagen más, la genealogía que el fundador del Museo de Arte Moderno de Nueva York dio en el año 36 al arte moderno y contemporáneo. Es decir, la genealogía que hizo que alguien considerara que el arte de los años 30, es cuando se hace esta exposición en Nueva York, en el año 36 en concreto, puede explicarse como una sucesión de influencias desde el posimpresionismo de 1890, más la escultura negra, el arte asiático y un montón de corrientes que se conjugan en Europa, básicamente, y en Estados Unidos. ¿Y hacer esto qué es? Pues hacer esto es luchar contra algo que ocurre en nuestra profesión, que es que en realidad parece a veces que hay dos historias del arte. Una historia del arte es la que se explica en la universidad, la que está escrita en libros donde dominan los textos y no en vano las imágenes de las obras de arte se llaman ilustraciones porque ilustran lo importante que es el texto.
o se resuelve en artículos científicos que escriben los especialistas y que leen otros especialistas, y hay otra historia del arte, la que hacen las instituciones, que es la contraria, es decir, que acaba en situaciones como la que están viendo, en la que obviamente lo importante son las mismas obras de arte, no las imágenes de las obras de arte, sino las obras de arte, y donde si hay mucho texto hay que desconfiar de que el curador ha hecho bien su trabajo. Por supuesto, las dos historias del arte pueden complementarse, pero muchas veces no lo hacen. La de la universidad tiene la ventaja de que en principio en la universidad uno tiene tiempo para investigar, pero no tiene medios. Las exposiciones habitualmente no tienen colecciones, no hacen exposiciones. Si me está oyendo algún académico, sabrá perfectamente que montar un congreso es un drama y lo primero que hay que hacer es buscar financiación, porque las universidades no tienen medios. En las instituciones pasa lo contrario. Tienen medios, tienen presupuesto, tienen capacidad de hacer cosas, pero están todas, o estamos todos, tan enloquecidos con nuestro activismo, haciendo actividades, preparando exposiciones, dándole vueltas a nuestras colecciones, que no nos da tiempo a pensar. Y el tipo de investigación que hacemos, como decía el bueno de Alfred Barr, el primer director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, se parece bastante a al ambiente que hay en una redacción de periódico media hora antes del cierre, ¿no? Es a veces muy apresurada, ¿no? Empezamos a hacer un tipo de exposiciones distinta, como Genealogías del Arte o como una exposición dedicada a Klimt. Ya le habíamos dedicado al trío vienés de Kokoschka, Schiele y Klimt una exposición en los años 90, pero esta la dedicamos al friso de Beethoven, un encargo esencial en la vida de Gustav Klimt, el famoso artista vienés. Dedicamos proyectos a artistas muy desconocidos, como Alexander Deineka, el principal representante del realismo socialista, nunca expuesto prácticamente fuera de su país. Revisitamos artistas a los que nos hayamos dedicado, como Paul Klee. Dedicamos en un espacio que está dedicado al arte moderno proyectos a las artes decorativas, es decir, rompimos ese maleficio según el cual el arte es arte con mayúscula, el diseño y los oficios son artes, digamos, secundarias, y, digamos, intentamos resolver esa especie como de punto ciego consistente en que uno no se encuentra nunca en un libro de arte moderno nada relativo al arte francés de los años 20 y 30, a las artes decorativas. Dedicamos un proyecto, el primero en nuestro país, a William Morris y el movimiento de Arts and Crafts en Inglaterra. Hemos dedicado proyectos a artistas muy contemporáneos o muy modernos, como Bruno Munari, el italiano diseñador y artista. Y ahora, si tienen la ocasión de ir a Madrid antes del 10 de marzo, en el que se clausurará, tenemos una exposición que significa un cierto final de época, porque son 600 piezas, se llama Antes de América, fuentes originarias de la cultura moderna, y trata de ver cómo afloran en la cultura contemporánea, no solo en el arte, sino en la escultura, no solo en la pintura y en la escultura, sino también en las artes decorativas, en el textil, en la literatura, en la poesía, en la música, en el arte sonoro, en el arte conceptual, digamos, las formas originarias americanas precolombinas, las que había allí antes de que los españoles nos topáramos con los llamados pobladores originarios, ¿no? Además de esta actividad de Madrid, pues yo tengo la suerte, aparte de haber nacido en Jerez, de ser el director de este museo, el Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas de Cuenca, que es una especie de joya dentro de otra joya, creada en 1966 como una iniciativa de artistas, insisto, en un país en el que no había museos dedicados al arte moderno y contemporáneo. Fernando Zobel, ese señor con gafas que está casi en el centro de la foto, rodeado de muchos artistas de la época, algunos muy conocidos como Manolo Millares o Martín Chirino, otros menos, o Eusebio Sempere, lo crea como un espacio hecho por artistas, financiado por artistas, presentado por artistas, que acaba siendo muy importante hasta que por fin este país, en los años 80, acaba creando un museo de arte contemporáneo, el Reina Sofía, y muchos otros, ¿no? Aquí ven una de las salas del museo con un Antonio Saura, Brigitte Bardot al fondo y dos feitos escoltándolo, y al fondo a la izquierda una escultura de Pablo Serrano. Además, en Palma, en 1990, la Fundación abre el Museo Fundación Juan March, donde pues en la arquitectura de un palacete de principios del 20, que debe más al modernismo catalán que a los típicos patios mallorquines, aunque tiene un aire, hay arte contemporáneo, ahí ven una pieza de Chillida, hay algunos representantes de las vanguardias históricas españolas, Miró, Dalí, Julio González, Juan Gris, como ven aquí, y hay
no solo como en Cuenca, arte abstracto, sino también pintura figurativa, aquí 2 piezas del equipo Crónica, y abstractos, como en este caso Andreu Alfaro, a la izquierda Soledad Sevilla, un cuadro inspirado en las Meninas, en la Alhambra, perdón, y a la derecha el gran fondo submarino de Miguel Barceló. Pero si me han seguido hasta aquí, seguramente se estarán preguntando, ¿este señor se ha dejado algo en el tintero? Porque si lo que tiene que ver con su trabajo tiene algo que ver con el título de la conferencia, se está saltando algo. Si la pregunta es, ¿tiene cura el arte contemporáneo?, es que estoy dando por supuesto que el arte está enfermo, porque solo necesita una cura aquello que está enfermo. Lo está, más me vale que lo esté, porque si no lo está, mi trabajo no tiene sentido, porque se supone que me dedico a curarlo, ¿no? Me pasaría como esos pedagogos que de pronto descubren que hay cosas que se pueden aprender sin que nadie las enseñe, ¿no? Lo cual significa que se quedan sin trabajo, ¿no? Lo está. Está el arte, ni siquiera el contemporáneo, el arte en general, enfermo. La mayor parte de mis colegas tienen dificultades para responder positivamente a esta pregunta. Por supuesto que el arte no está enfermo. El arte es el síntoma mayor de creatividad, vitalidad y fuerza vital y sabiduría y explosiva fascinación que cabe pensar. El arte no está enfermo. Pero esto es una pregunta crucial, porque si el arte no está enfermo, ¿para qué necesitamos curadores? Y si sí, ¿de qué está enfermo? ¿En qué sentido están enfermas las obras de arte? O se puede decir que están enfermas las obras de arte, ¿no? Y por tanto, ¿en qué sentido necesitan curadores, sanadores, conservadores, restauradores? ¿O en qué sentido necesitan espacios en los que curarse? Empiezo con esta imagen, que es una galería del Reina Sofía, porque como saben, el Reina Sofía, el buque insignia del arte moderno y contemporáneo español, fue en tiempos el Hospital de San Carlos, fue un hospital, literalmente, ¿no? Y a uno se le puede ocurrir que quizás una de las maneras de explicar que el arte efectivamente está enfermo y necesita una cura, no he dicho todavía que estar enfermo sea algo necesariamente deprimente o negativo, simplemente me he limitado a decir que, en mi opinión, está enfermo y necesita curas. Un apoyo sería decir que se puede plantear que hay un cierto parecido entre los museos y los hospitales, ¿no? Cuando uno ve las antiguas galerías, esta es la del Prado, la Galería Central del Prado, como verán ahora, puede recordarle aquellas imágenes de esas crujías de los antiguos hospitales del siglo XIX, llenas de enfermos y llenas de luz, por ejemplo, para curar la tuberculosis, ¿no? Y cuando uno está montando una exposición, realmente a lo que más se parece una exposición en pleno montaje es a un hospital de campaña, con los cuadros por el suelo, siendo revisados por las restauradoras, viendo si les ha pasado algo en el transporte. Se parecen mucho a esas crujías de los hospitales en las que están los enfermos esperando a curarse y a salir a la luz del sol y a incorporarse a la vida corriente. Y cuando les pasa eso, les pasa como a las exposiciones, ¿no? Aquí tienen nuestra exposición sobre Lionel Feininger, un pintor americano y alemán perteneciente a la Bauhaus, donde ya, digamos, la situación de hospital de campaña con los cuadros por el suelo, con los heridos, por así decirlo, está resuelta. Ya están los cuadros exaltados, colgados de la pared y preparados para que todo el mundo los admire. Igual que en el Prado, donde aparte, cuando uno va hoy, ya no se encuentra el cuelgue de gabinete absolutamente abigarrado que han visto en la foto en blanco y negro, sino que se encuentra la linealidad de la historia, ¿no? Pues unos artistas y después otros, la escuela francesa, la escuela italiana, los españoles, la Sala de las Melinas. A mí me gustaría, por tanto, plantear que, en mi opinión, claro que la obra de arte está enferma y claro que la obra de arte tiene cura, en general, pero la tiene también el arte contemporáneo en particular. Y aquí uno tiene que enfrentarse, para defender esta posición, pues prácticamente con la mitad de la inteligencia del siglo XX y del siglo XXI y con la opinión común, ¿no? Todos hemos oído decir que el arte contemporáneo o el arte moderno, Bernardo se ha referido a una obra de 1917, eso ya no es contemporáneo, es moderno, es casi prehistórico, no se entiende. No se entiende, es decir, que solo hay dos posibilidades, y no se entiende, solo puede estar hecho
en el mejor de los casos por un genio, pero es dudoso. Y en el peor de los casos por los dos tipos de personas que hacen cosas que no se entienden, que son los niños y los locos, ¿no? El arte contemporáneo está deshumanizado. Esta tesis le sonará a todos porque es la célebre que don José Ortega y Gasset planteó en La deshumanización del arte, ¿no? Está deshumanizado y una de las cosas en las que eso se nota es que el arte contemporáneo es tremendamente feo y cruel, carece de belleza, ¿no? El arte, además, está ensimismado. Es arte sobre arte, no arte sobre la vida. Y por eso están los museos, que son espacios completamente segmentados de la vida, espacios a donde, como todo el mundo sabe, va muy poca gente. Sobre todo a los de la propia ciudad. Cuando uno se va de turismo, descubre los museos y no se pierde uno, pero otra cosa es el arqueológico de Jerez, para los de Jerez, o el Prado para los de Madrid. El arte contemporáneo, se podría decir, es inflacionario. Estoy diciendo cosas que yo no pienso, pero que piensa mucha gente, ¿no? Hay demasiado y todo se parece. O es inflacionario porque hay demasiado y nada se parece, todo es distinto, es un caos, ¿no? El arte contemporáneo es anticanónico, no hay el menor rastro de los viejos cánones de la belleza griega, renacentista, medieval. Es subjetivo, es arbitrario, es torpe. ¿Dónde vamos a ir? Búscame un dibujante o un pintor de este siglo que esté a la altura del pincel de aire de Velázquez o de Rubens o de Rembrandt, ¿no? Todos estos son argumentos que se plantean contra el arte contemporáneo y que en el fondo quieren decir todos ellos que el arte contemporáneo no solo está enfermo, sino que básicamente no tiene cura. La tiene. Mi planteamiento es que sí, que las obras de arte están enfermas y espero poder contarles por qué, y que sí tienen cura y espero poder contarles en qué consiste. Pero para empezar, propongo que para clarificar el terreno hagamos un cierto ejercicio terminológico e intentemos aclararnos con de qué estamos hablando cuando hablamos de arte. Ninguna cuestión de terminología es una pura cuestión de terminología. Todos ustedes habrán leído a Alicia en El País de las Maravillas y hay una célebre conversación entre Humpty Dumpty y Alicia en la que Humpty Dumpty dice: las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Y Alicia dice: bueno, pero no está claro. La cuestión es si las palabras pueden significar cosas distintas según uno quiera. Dice: no, la cuestión, dice Humpty Dumpty, es saber quién manda. Las palabras no significan siempre lo mismo, pero tampoco significan cualquier cosa. Y es importante darse cuenta de en qué sentido está usando uno las palabras. En nuestro caso, básicamente esas palabras son tres. La primera es el arte, la segunda es el artista y la tercera es el museo. En principio, esto no debería plantear demasiados problemas porque, si nos paramos a pensar un segundo, pues el artista es aquel que trabaja produciendo obras de arte que acaban en el museo. Y el museo, de alguna manera, da un espaldarazo, un respaldo institucional a los artistas. Si queremos concretar un poco más, el artista es aquel que produce obras de arte y esas obras de arte acaban en el museo. Pero en cuanto uno se pone a pensar en esto un poco más despacio, empiezan a ocurrir cosas raras, empiezan a ocurrir cosas complejas y uno se ve metido en laberintos o en, pasillos interminables en los que seguramente no querría verse, ¿no? Por ejemplo, ocurre que en esta sencilla ecuación el artista hace obras de arte y las obras de arte acaban en el museo, que para nosotros define, básicamente lo que ocurre en el mundo del arte. Hay un término que hace plop, porque los museos, a diferencia de los yogures que tienen fecha de caducidad, tienen fecha de validez. No hay museos antes de 1789, en el sentido en el que consideramos a los museos hoy. No hay museos modernos. Y por tanto, se nos queda coja la ecuación. Por supuesto, podemos seguir pensando que había artistas y que había obras de arte antes de que existieran museos a finales del 18, pero esas obras de arte acababan en otros espacios, pues en el palacio, el lugar, del poder político, en el espacio doméstico privado, en el espacio público o en el lugar típico de la religión, que era el templo. Ahora, una vez que ponemos el museo, entre comillas, ¿realmente podemos seguir llamando a las obras de arte si ya no están en el museo?
Y otra pregunta, ¿realmente quienes hacían obras de arte antes de que existiera el museo se les podría llamar artistas? ¿No es verdad que ellos mismos tenían una autoconciencia que les llevaba a definirse más bien como artesanos? ¿Que tenían enormes problemas para que se les considerara unos intelectuales y no unos trabajadores manuales? ¿Que trabajaban en gremios? ¿Que daban a veces el finishing touch a una pintura que en realidad habían hecho 40 discípulos? Como ocurre hoy, por cierto, con algunos artistas contemporáneos. No sé si les suena la Factory de Andy Warhol, pero trabajaban 50 personas, ¿no? Se puede llamar obra de arte a un objeto hecho por alguien que básicamente es un artesano y sigue unas tradiciones y domina unas destrezas gremiales, y además son piezas que acaban en un palacio o una lonja comercial o en un templo. Pues no, seguramente lo más correcto es decir que lo que los artesanos hacían eran cosas, objetos que pertenecían al sistema de los objetos. Claro que tenían características que hoy consideramos propias de las obras de arte, como la belleza, pero no eran obras de arte en el sentido en el que nosotros interpretamos hoy las obras de arte, sobre todo a partir de la invención del museo en el siglo XVIII. De manera que la ecuación famosa del artista, las obras de arte y el museo resulta que se nos convierte en una ecuación que se ha disuelto, porque no estamos seguros de que podamos usar siempre y en la misma acepción la palabra artista, la palabra museo y la palabra obra de arte. Y esta decepción o este estupor o esta complejidad que adviene en cuanto uno dedica unos minutos a pensar sobre qué pasa con el arte, como veremos, no solo el contemporáneo, sino el moderno y también el arte de otras épocas, tiene que ver con el estupor que nos invade cuando de pronto, después de ir a hacer nuestras necesidades al baño de un restaurante en Nueva York, vamos al Museo de Arte Moderno de Nueva York y nos encontramos Pissoir, la fuente de Marcel Duchamp, firmada por R. Moot, que es un seudónimo, en 1917 y que no es más, como habrán visto, que un urinario puesto boca arriba, ¿no? O cuando entramos en una galería o en un museo de arte contemporáneo y vemos una caja, algo que parece una caja que contiene botes de sopa Campbell, hasta que vamos a la cartela. En los museos las cartelas son muy importantes y leemos que es una obra de Andy Warhol, que es una serigrafía sobre una superficie que tiene el mismo tamaño que una caja de cartón que contiene botes de sopa Campbell, pero en realidad es una obra pop, porque el arte pop consiste en recoger aspectos, formas, objetos acabados de la vida ordinaria y elevarlos a la alta cultura, es decir, introducirlos en un museo como obras de arte. Y no solo en un museo, sino en el mercado, donde obviamente su valor crece exponencialmente y supera 40 millones de veces el valor de una lata de tomate en un supermercado, ¿no? Esto que puede parecer divertido, que no tiene la menor importancia, en fin, que es arbitrario y que acerca el planteamiento a los terrenos en los que los defensores del arte contemporáneo como mamarracho conceptual son poderosos, deja de tener gracia cuando nos metemos en profundidades y nos encontramos con un objeto como este en un museo etnográfico, por ejemplo el Quai Branly en París, el actual museo que recoge los fondos del antiguo Museo del Trocadero, donde acabaron muchos de los objetos comprados o expoliados por las fuerzas coloniales francesas en África, ¿no? Claro, este objeto, que si preguntáramos en general, muchos de ustedes dirían, bueno, es una magnífica pieza de arte africano, ¿no? Seguramente es una de las obras maestras del arte de Benín o de Nigeria. ¿Es arte en el mismo sentido que son arte las cosas que hemos visto antes, los objetos que hemos visto antes? He traído este ejemplo porque, como saben, la escultura negra, visitada precisamente en el Museo del Trocadero en París, básicamente por Picasso y Braque, es o fue determinante para el cubismo. Aquí ven un ejercicio que hicimos en aquella exposición que he citado, en el que se compara o se sitúa en el mismo nivel de visión un Picasso de 1916, una madre con su hijo, y de 1906, perdón, de 1908, es posterior a la señorita Sauvignon, con una máscara africana, y seguramente ven el parecido que tienen, ¿no? De nuevo,
esta máscara tan presente en la evolución de la pintura europea que supuso el cubismo es lo mismo que esta máscara en un museo etnográfico, en un museo de arte. Y sobre todo, esta máscara es la misma que cuando sus propietarios la usan en sus rituales. Las esculturas del Erecteion del Partenón, que están en una función arquitectónica sosteniendo un techo, son arte en el mismo sentido en el que lo son cuando han sido llevadas al British Museum y se presentan como obras de arte y no como columnas que pertenecen a un edificio y tienen una función. Los frescos de las iglesias románicas de Cataluña, Taúl, por ejemplo, tan importantes, por cierto, para los pintores informalistas como Tapies, a partir de los años 50, son una obra de arte en el mismo sentido cuando están, como aquí, ocupando el ábside en una iglesia que tiene culto, que cuando están, porque se han, digamos, levantado de los muros y se instalan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, como en esta foto, donde obviamente las curvas que ven, la arquitectura es una arquitectura falsa, o las bodas de Caná del Veronés, que están en el refectorio de San Giorgio Maggiore en Venecia, el lugar donde comían o cenaban los monjes, probablemente por eso el tema que eligió el Veronés son las bodas de Caná. Es una obra de arte en el mismo sentido en el que lo es esa misma obra en el Museo del Louvre, rodeada por gente que, por supuesto, no le presta la menor atención porque lo que están mirando es lo que está y no se ve en la esquina superior izquierda, que es la Mona Lisa. Y esta foto es de hace muchísimo tiempo, porque si fuera muy reciente, la gente estaría al revés haciéndose selfies. ¿Es una obra de arte en el mismo sentido? ¿O es una obra de arte en sentido distinto? Esta diapositiva es la misma que he puesto antes. Y si no dijera nada, pensarían que estoy haciendo el mismo ejercicio que he hecho antes con las pinturas románicas y las pinturas románicas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Lo que ocurre es que en ese ejemplo he puesto un ejemplo de una iglesia que sigue tal cual y un ejemplo de unos restos de frescos románicos que están actualmente en un museo, pero son distintos. Este es el mismo. ¿Por qué? Porque realmente la obra de Veronés está en el Museo del Louvre desde hace muchísimo tiempo y lo que hay ahora en el refectorio de San Giorgio Maggiore es un facsímil hecho por la empresa madrileña Factum Arte, un facsímil perfecto, indistinguible del original, que habla muy bien de hasta qué punto la transformación digital está haciendo que algunos piensen despacio qué ocurre con la diferencia entre original y copia, qué ocurre con el hecho de que los museos hasta ahora han tenido como una característica que conservan los originales de las obras de arte. Es decir, que después de este planteamiento, seguramente he conseguido complicarles la vida a todos ustedes, porque resulta que los artistas en principio son los que hacen obras de arte, pero claro, no siempre han existido artistas ni se han entendido de la misma manera. Esas obras de arte van al museo, pero no siempre ha habido museos. Además, parece que hay hoy en día objetos que se consideran obras de arte, y seguramente habrá obras de arte que se consideran prácticamente objetos. Es decir, que hay una relación entre las obras de arte y las cosas del sistema general de los objetos y se distribuyen entre el museo y otros espacios. Y parece que el artista y el artesano, aunque tienen relación, no son lo mismo, y el museo y esos otros espacios tampoco son lo mismo. Y uno, de manera bastante razonable, puede sentirse perdido, ¿no? Don José Ortega y Gasset, al que ya he citado, creo, solía decir que hay dos maneras de perderse. Uno se puede perder en el desierto porque no hay signos de orientación, pero uno se puede perder también cuando hay un exceso de signos de orientación. Cuando vale una cosa y también la otra, cuando una palabra se usa en un sentido y también en otro, cuando nos resulta difícil situarnos, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, ocurre con la ecuación inicial que les he planteado, el artista, las obras de arte, el museo, es decir, los elementos que configuran aquello en que consiste mi trabajo, porque un museo, en el fondo, no es más que el envoltorio de una colección y una exposición no es más que un museo que dura 3 meses. Es lo mismo, ¿no? Es seleccionar algo como valioso y como exponible y dejar muchas cosas fuera que no tienen ese mismo valor. He puesto la diapositiva
el dibujo de Saúl Steinberg, de esta especie de caos de señales de orientación contradictorias, porque me gustaría decirles que en esta ecuación no solo es que cuando uno la piensa despacio se le disuelven los tres términos, el artista, las obras de arte y el museo, sino que además resulta que solemos interpretar mal las flechas. Cuando hacemos un diagrama como el que está en pantalla, A influye o causa B, solemos pensar que A es el principio activo y B es el que recibe ese principio activo y por tanto es el principio pasivo, ¿no? Por ejemplo, Velázquez A influye en Antonio López, B, ¿no? En realidad, las flechas hay que entenderlas en sentido contrario. Es Antonio López el que conoce a Velázquez, lo absorbe y hace que le influya. El presunto influenciado es en realidad el que toma la parte activa en la influencia. Es decir, que aunque podamos explicarnos que el Cristo de Velázquez influye en, digamos, el hiperrealismo de Antonio López, en este caso, en este vaciado en bronce de uno de sus desnudos, en realidad es Antonio López el que está vivo, se ha fijado en Velázquez, lo ha absorbido y acaba incorporándolo a su pintura. Pongo este ejemplo porque, aunque es una figura profana comparada con otra sacral, el Cristo de Velázquez que está en el Prado, me consta que Antonio López está haciendo un crucificado, ¿no? Habrá que ver qué sale, ¿no? Es decir, que al final parece que es B, el influenciado, el joven, en el que toma la parte activa, ¿no? Esto es lo que tratamos de mostrar en esa exposición de la que les he hablado, que ha sido como digamos, la exposición en la que nos hicimos el psicoanálisis en la Fundación, en la que nos tomamos en serio que una buena exposición, un buen museo es un artefacto que transmite visualmente conocimiento. Porque esa exposición básicamente consistió en poner en el suelo un diagrama, el de Alfred Barr, que está en la contracubierta del catálogo de esta exposición, Cubismo y Arte Abstracto, y en el que Barr plantea una genealogía que va de 1890 a 1935, y poniéndolo en el suelo, proceder a sustituir todo lo que aquí son referencias literales, palabras, conceptos, en muy pocos casos nombres de artistas, por obras de arte, para ver si la convivencia en el mismo espacio de comparaciones sostenía, hacía verosímil este planteamiento teórico de Barr. Obviamente, el diagrama en términos de acción está hecho al revés. En realidad son los artistas geométricos y abstractos de los años 30 los que conocen el constructivismo, el cubismo, el Adorno Rousseau, el neoimpresionismo, se hacen con todas esas influencias y acaban haciéndolas aflorar en su obra. Quiere decir que ocurre en la historia algo que no ocurre en las causas eficientes de la física, en la realidad, y es que todos los padres, todas las relaciones filiales son adoptivas, todos los padres son adoptivos o todos los padres son adoptados. Es el hijo el que adopta al padre como padre. Y eso puede llevarnos a pensar, ¿y si en vez de ocurrir que hay unos artistas que producen obras de arte que acaban en el museo, igual lo que está sucediendo es que hay un artefacto que es el museo, que produce obras de arte cuando determinados objetos entran en él, fabricados por una serie de personas que de una manera no literal antes y de manera literal después pueden ser considerados artistas? Y si ocurre, como ocurre, que por una decisión de un artista, un urinario que está habitualmente en un espacio profano puede convertirse en una obra de arte. Esto no aclara del todo el caos de relaciones y de interferencias que está en este diagrama, pero si le aplicamos el tiempo, aquí en este dibujo también de Saúl Steinberg, o sea, si le aplicamos eso que pasa entre el ayer, el hoy y el futuro, es posible que nos ayude a comprender lo que ha pasado con el arte a partir del siglo XVIII, a partir de que existen museos, y lo que sigue ocurriendo hoy, especialmente con el arte contemporáneo. Y como tengo que ir apurando el tiempo que tengo, voy a dar una serie de saltos quizá demasiado mortales, espero no caerme y que ustedes se rían, pero se me ha ocurrido que, aunque yo fui un mal alumno de química, no me acuerdo absolutamente de nada, y era, en fin, lo digo para animar también a los de letras, uno puede llegar a cosas en la vida, aunque sea malo en química en el bachillerato.
Se me ha ocurrido que quizás podría explicar esto que estoy tratando de explicar, esta especie como de defensa del arte contemporáneo y de la necesidad que tiene de su cura y de cómo su condición natural y maravillosa y cómo su misterio es precisamente ese estar enfermo, podría explicarlo con una especie de tabla periódica de los elementos culturales, ¿no? Y fijándome básicamente en dos, el tiempo y el espacio. Si nos fijamos en el tiempo, se puede decir que hay un tipo de arte que es el arte que tiene lugar antes de lo que se puede llamar la era del arte, y eso dura prácticamente desde el Paleolítico hasta el siglo XVIII de nuestra era. Marshall McLuhan, en uno de sus libros, dice: los balineses no tienen la palabra arte en su diccionario. Dicen: no tenemos arte, nos limitamos a hacer las cosas lo mejor que podemos. Quienes trabajaban en lo que hoy llamamos arte en este periodo de tiempo no tenían la conciencia de ser artistas modernos, geniales, que advino al mundo básicamente occidental a partir del siglo XVIII. Eran artesanos, eran en griego tecnites, poietes, artífex, en latín. A partir del siglo XVIII, esta terminología no es mía, es de un ensayista alemán que se llama Hans Belting, se puede decir que vivimos del 18 al 20 en lo que se podría llamar el arte en la era del arte. El momento en el que lo que llamamos arte ya es lo que hoy llamamos arte. La obra de arte en sentido moderno, la obra de arte desde la conciencia moderna, que es la nuestra y de la que seguimos viviendo. Y después, por llegar a nuestros días, es decir, a nuestra contemporaneidad, creo que se puede decir que hay incluso un arte después de la era del arte, que es el arte de finales del siglo XX y el XXI. Claro, pero ese tiempo que determina cómo ha ido cambiando el concepto de arte no depende solo, no se da en el éter, se da siempre en una serie de espacios, y si nos asomamos a los espacios en los que tenía lugar o que definían el arte en la era del arte, es decir, lo que se denominaba arte a partir del siglo XVIII, que me adelanto a decir es el momento en el que empieza, o repito, en el que empiezan a existir los museos, ocurre que aparecen las instituciones del arte. Y la primera de ellas es el museo. Es el lugar en el que determinados objetos que antes pertenecían a la vida ordinaria pasan a convertirse en obras de arte. A esas instituciones del arte pertenece también la academia, no la Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, aunque también, sino la academia en el sentido universitario. Es decir, se inventa la historia del arte, que tiene una fecha de nacimiento mucho más reciente que el museo. Yo todavía he conocido a la quinta generación en Berlín, después de Erwin Panofsky, que pasa por ser uno de los creadores de la historia del arte. Además está la crítica, la que ejerce nuestro querido amigo y colega Bernardo Palomo, es decir, los que deciden si determinado arte es bueno o no es bueno, es arte o no es arte, merece una exposición o merece formar parte de la colección de un museo o no. Y después está el mercado, el lugar en el que las obras de arte se compran y se venden y varían su precio, ¿no? Y obviamente estas instituciones del arte en nuestro mundo contemporáneo conviven con el resto de instituciones que definen nuestro mundo, con la política, que además desde que los estados occidentales consideramos que debíamos sumar a las funciones del Estado, aparte de cuidar por nuestra seguridad exterior e interior, ocuparnos de la salud y, digamos, recoger impuestos para el bien común. Cuando a eso le sumamos que la cultura es una función pública, pues entonces ocurre que la política está muy presente en las instituciones del arte, obviamente, ¿no? He puesto antes muchos ejemplos de museos que son museos nacionales, museos que pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Aparte de, obviamente, la lista muchas veces interminable de instituciones privadas que también trabajan en el campo del arte. Están las instituciones de la política, están las instituciones de la economía general, las de la vida social, las de la religión, que siguen afortunadamente estando vigentes en nuestra condición moderna, y toda esta suma de espacios que se interconectan entre sí es lo que nos caracteriza a nosotros como gente moderna, como gente que tiene una conciencia moderna, como gente que piensa más como las personas que vivieron en el siglo XVIII,
durante la Ilustración europea que como las personas que vivían en el siglo XII o en el siglo XV, como en la Baja Edad Media o en el Renacimiento, ¿no? Es en el siglo XVIII cuando se da este fenómeno que está debajo del planteamiento que les estoy haciendo. En ese momento ocurre, y eso llevado por mi mala conciencia de haber sido un mal alumno de química, he intentado resolverlo con esta ecuación. En el siglo XVIII ocurre que la razón y la ciencia se alían y pasan a ser las primeras, digamos, las instancias que deciden en última instancia lo que se puede decir científica y razonablemente sobre la realidad, en demérito de la fe, que a su vez había acabado con la magia, y la suma y esas sumas y restas divididas entre el siglo XVIII es lo que da lugar a lo que hoy llamamos la conciencia moderna. Y si a la conciencia moderna, resultado de la importancia de la razón y la ciencia, menos la fe y la magia, que sucede con la Ilustración europea en el siglo XVIII, le sumamos el museo, entonces tenemos lo que llamamos conciencia estética. ¿Y qué es la conciencia estética? La conciencia estética es esa capacidad que tenemos todos de considerar que podemos enfrentarnos a determinados objetos solo en función de la belleza que tienen, haciendo completa abstracción de cualquier otra consideración. Cuando nos enfrentamos a objetos, los objetos se pueden dividir. Una división es que si uno tiene un objeto que tiene una función, pues lo que tiene es un útil o una herramienta. Si ese útil tiene cierta belleza, tiene una forma estilizada o tiene alguna decoración, pues se puede hablar de que es un útil que tiene una belleza ornamental, ¿no? Si a ese objeto se le quita la función y le sumas o le restas la ornamentación y le sumas el museo o la colocas en el museo, el resultado es lo que hoy llamamos obra de arte en sentido moderno o en sentido contemporáneo. Eso es lo que hace que podamos considerar que un cuadro neoplasticista de Mondrian tenga el mismo derecho a ser considerado una obra de arte que un cuadro de Rubens o un cuadro de Rembrandt. Porque el cuadro de Rubens y el cuadro de Rembrandt, considerados como pura forma estética, también han sido objeto de un juicio en el que solo se enjuicia esa obra por su valor estético, con independencia de las funciones que podía tener cuando en vez de estar en un museo aislado del resto del mundo, estaba en una iglesia o con una función representativa en un palacio o en un parlamento. ¿Cuáles son lo que se podrían llamar las reacciones básicas de la química de la cultura que estoy contándoles, con la esperanza de que algunas de las locuras que se hacen en mi gremio, algunas de las objetos que se presentan en los museos del pasado, del presente, y algunos quieren ser del futuro, sean más comprensibles, o se entiendan o se vea qué lógica hay debajo? Pues la primera es que hoy hay museos para el artista y para el arte. El Prado es un buen ejemplo, donde obras que tenían una función más allá de la de ser contempladas solo como obras de arte, están en un lugar en el que simplemente se las contempla como obras de arte. El Carlos V en Mulberg, que se ve a la derecha, en el Museo del Prado es básicamente algo que está expuesto para que se lo contemple y se admiren sus cualidades estéticas. Por supuesto que tiene una historia detrás, pero no tiene el papel representativo que probablemente tuvo cuando estaba en las colecciones reales, dispuesto para, no sé, amedrentar a los embajadores que venían a firmar una paz o a discutir cualquier motivo. Lo mismo ocurre con el Louvre, probablemente el primero de los museos modernos, simultáneo a la Revolución Francesa, es decir, a la forma política de la Ilustración europea. Junto a estos museos hay también museos para el artista, el arte, el artesano y las artes aplicadas, es decir, las artes y los oficios, esa especie como de antecedentes de los artistas. Un ejemplo es el Metropolitan de Nueva York o el Victorian Albert de Londres, donde uno va y puede encontrarse escultura del siglo XIV, arte rabiosamente contemporáneo, cerámica china, textil japonés y piezas textiles de William Morris. Otra reacción básica de la química de la cultura es que hay un momento, a partir del siglo XVIII, en el que el artista no es alguien que hace objetos, o llamémoslo así, obras de arte, para que acaben en los lugares típicos de la representación política, o de la religión, o de la vida social, sino que directamente hacen obras de arte
para el museo, o para su antecedente en este sentido que son las academias. Y entonces algunos consiguen presentar sus obras a la academia y acaban en el museo, como este ejemplo de Courbet, y otros, en cambio, no son aceptados y forman los salones de los rechazados, ¿no? Los cuales acaban, por supuesto, en el museo, ¿no? Está también el ejemplo de los artistas contra el museo. Quizás el caso más paradigmático de artista contra el museo es Kazimir Malevich, el más conspicuo representante de los suprematistas rusos, que planteó que si realmente el arte moderno y contemporáneo quería llegar a conseguir la originalidad radical y la novedad, lo primero que tenía que hacer es acabar con el pasado. Es decir, y la Hermitage, que había sobrevivido a la Revolución de 1917, igual que el Louvre sobrevivió a la de 1789, la Revolución Francesa, quemar todos los cuadros del pasado, meterlos en pequeños botes, ponerles etiquetas Rembrandt, Rubens, Durero, porque si no el peso del pasado es tan fuerte que la novedad radical no será conseguible. Y también hay una reacción básica en la química de la cultura, que es la de los museos contra los artistas, ¿no? Aquí tienen una foto de 1950 publicada en Life, en la que un grupo de artistas, entre las cuales están nada más y nada menos que Ad Reinhardt, Pollock, Rothko, es decir, grandes figuras del arte del siglo XX, se reúnen y protestan porque el Museo Metropolitano de Nueva York no les incluye en las exposiciones representativas de artistas contemporáneos. Por supuesto, todos ellos están hoy presentes en los museos, por la sencilla razón de que lo mejor que se puede hacer para acabar en el museo es estar contra el museo. Uno solo está contra el museo si no está ya en el museo. Al museo solo le interesa lo que no está en su colección. Lo que ya está en su colección es epigonal y repetitivo, no interesa nada, se queda en el mundo profano. El bueno de Paul Valéry, el poeta francés, decía una cosa muy inteligente, decía, si la realidad fuera un casino, el museo es como la banca. La banca es lo que siempre gana, aunque protestes contra él. Y eso ocurre hoy. Hoy, como en el título de una mala película americana, todos estamos en el museo. Puedes tener estos globos tremendos de Jeff Koons en un espacio que no es un museo, pero está musealizado porque es el Palacio de Versalles, y puedes tener una retrospectiva de Marcel Duchamp, en la que objetos de la vida corriente han pasado a formar parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo, en estricto seguimiento de la lógica del siglo XVIII, según la cual un objeto es bello si consigo enfrentarme a él simplemente considerándolo por sus cualidades formales y estéticas. ¿Qué me impide enfrentarme a toda la realidad con esa mentalidad? Nada. Y eso es lo que hace que hoy nuestra visión del museo tenga un cierto grado de complejidad. Uno va al Museo del Prado y por supuesto que se encuentra colecciones de arte de los siglos IV a.C., por ejemplo la escultórica griega, y hasta 1888, el año de la fecha de nacimiento de Pablo Picasso, pero también uno se encuentra exposiciones en las que el Museo del Prado admite perfectamente arte del siglo XX y XXI, con la misma lógica. Y en los museos de arte moderno y contemporáneo igual, tienen colecciones de arte del siglo XX y XXI, pero también pueden tener y acumular arte de los siglos IV a.C. a 1888. Pueden, digamos, incluir obras de arte en sentido moderno con obras que solo son obras de arte en sentido moderno porque su función o su carácter anterior a entrar en el museo ha sido transformado y han sido, se les ha dado una nueva identidad. Me voy a acercar al final. Voy a saltarme esta parte para simplemente aludir a algo que no ha estado en mi presentación, y es que el artista hace cosas, y esas cosas son incluidas por el museo. A veces, externamente, uno puede pensar que ya son obras de arte, que tienen un parecido con la tradición de las obras de arte, incluso del siglo XX o XXI, pero en otros casos no. En otros casos son cosas que no se han dado hasta ese momento. Hay casos extremos como, me acuerdo en la reciente presentación del Museo Whitney de Nueva York, había una obra impresa en 3D de un carro de limpiadora, que en realidad no era el original, era una copia, porque el software para producirlo no tiene
tiene tanta definición que no se ha inventado todavía, y seguramente tardará 10 o 15 años en inventarse, la impresora en 3D que pueda hacerse cargo minuciosamente del original de esa obra de arte, que son obviamente las instrucciones, no la impresión, ¿no? A ver, esas cosas pueden ser cualesquiera, como contaba o decía Bernardo en su presentación, todo vale, todo cabe en el museo, no todo. Tienen que ser cosas que sean nuevas, porque a la colección no le interesa nada que ya tenga. Tienen que ser cosas que sean originales y tienen que ser cosas, en definitiva, que hagan caso o que estén en consonancia con el hecho de que ha habido un momento en la historia del arte, ha habido un momento en la historia general de la cultura. Esto también vale para la literatura, vale para la música, vale para todas las formas artísticas en las que la tradición de lo nuevo ha sustituido a la tradición de la tradición, en la que lo que uno tenía que hacer para ser artista es no pintar mejor que su maestro en la escuela de su maestro, sino básicamente, en términos freudianos, matar al padre. Dejar de hacer lo que hacía su maestro, hacer una cosa distinta, que fuera admisible, por tanto, como no repetitiva, en ese artefacto inventado en el siglo XX, que es el museo, donde se supone que guardamos los mejores ejemplares del ingenio, de la genialidad y de la capacidad del ser humano de hacer cosas buenas. Voy a terminar. Esto hace del museo, que es, digamos, la institución en la que yo trabajo, la institución a la que me parece que hay que hacer caso para entender qué está ocurriendo, qué ocurre en general, no solo con el arte contemporáneo, sino con la comprensión contemporánea del arte de los griegos y del arte del Paleolítico y del arte del siglo XVIII. Lo que ocurre con el museo es que, en el fondo, es una máquina del tiempo. En el fondo es una máquina del tiempo con un motor como de tres marchas. La fecha que tiene el museo, el momento en el que se crea, finales del XVIII, la fecha que tiene la obra de arte que el museo colecciona, que puede ser una pintura del siglo XIX, y la fecha en la que el museo abre sus puertas y un señor que tiene 25 años en 2024 va y la ve. Eso sucede en los museos, y por eso los museos se pueden considerar máquinas del tiempo. Pero claro, como son edificios que distinguen con un muro lo que está dentro y lo que está fuera, lo que está incluido en la colección y lo que no pertenece a la colección, lo que es arte y lo que no es arte, también son máquinas espaciales. Y como son máquinas espaciales, pues la suma de máquinas del tiempo y máquinas espaciales nos coloca, para terminar esta charla, en el campo de la ciencia ficción, que, como todos ustedes saben, es un género literario cuyo recurso principal es convertir nuestro presente en futuro. Si ahora decidimos que vamos a ver una película, o decidimos que vamos a filmar una película que sucede en 2050, obviamente 2024 es el pasado del momento en el que está ocurriendo la película. La primera consecuencia de convertir, esto se puede hacer todavía más brutalmente, uno puede considerar que la película tiene lugar en el siglo XXV, como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces somos el pasado casi prehistórico de ese momento en el que está sucediendo esa trama, ¿no? La consecuencia de que convirtamos en una novela de ciencia ficción nuestro presente en futuro es que nuestro presente se convierte automáticamente en el pasado. 2024 es el pasado de 2050 si la novela o la obra tiene lugar en 2050, ¿no? Lo que hace el museo, en el fondo, es lo contrario, convertir el pasado en presente. Convertir una obra de 1888 o una obra de 2020 en 2024, en algo que está sucediendo en 2024, que tenemos que entender, que tenemos que interpretar, que tenemos que saber si tiene valor o no en nuestra contemporaneidad. Y aquí llego a el final, que tiene que ver con, de acuerdo, el museo puede convertir el pasado en presente. Puede hacer que una obra del siglo IV a.C. esté en un espacio creado hace 200 años, como es el Museo del Prado, y además a eso le puede juntar o lo puede conectar con la experiencia que yo, habitante del siglo XXI, tengo al ver esa obra, no en el lugar en el que estuvo históricamente cuando se construyó para sostener una pared en Paestum, sino en el Museo del Prado. Ahora, ¿puede el museo convertir el futuro en presente? No. El museo no puede hacer eso que hacía tan brillantemente esa película que hemos visto todos,
Regreso al futuro, del que me he dado cuenta cuando buscaba esta imagen, que hay ya 3 secuelas, ¿no? No puede ir al futuro y volver. Eso es algo que solo pueden hacer los artistas. La complejidad que tienen los artistas contemporáneos, a diferencia de los artistas o las formas artísticas con respecto a las cuales tenemos 50 años, 100 años, 300 años, 4 siglos de diferencia, es que en ellos es donde más se nota que un artista es básicamente un señor que viene al presente desde el futuro. Uno de esos señores que venían al presente desde el futuro es el artista italiano Bruno Munari, que empezó en los años 20 y 30 haciendo pintura como sus compañeros futuristas de Milán, pero en un momento determinado se hartó de hacer pintura y decidió que iba a hacer una cosa que nadie había hecho hasta ese momento, y se inventó un tipo de artilugios como el que está aquí, al que llamó una máquina aérea. Y poco después se inventó otro artilugio al que llamó una máquina inútil. Esto es en realidad una obra de arte, una máquina inútil, diseño desfuncionalizado, algo que funciona, pero no funciona para ningún otro fin distinto de sí mismo. Uno no va al Museo del Prado a hacer nada con las obras de arte, va a verlas casi como un fin en sí, y una sociedad secularizada como la nuestra, creo que se puede decir con bastante razón que en el fondo muchas veces esa experiencia ha sustituido o es una versión secularizada de la antigua experiencia religiosa. Vamos a ver cosas que tienen un fin en sí y por eso están preservadas y por eso las cuidamos. Las cuidamos porque están enfermas de tiempo, están enfermas y tienen problemas de identidad, porque muchas veces no son lo que parecen o no parecen lo que son. Parecen obras de arte y en realidad eran objetos rituales en otras culturas de hace 3 siglos. Ananda Coomaraswamy, un teórico del arte indio, decía: en Occidente estamos muy orgullosos enseñando en nuestros museos los restos de formas de vida que hemos hecho imposibles. De todo eso hay que curar a las obras de arte. Y es tanto más difícil curarlas cuanto más cercanas estén a nuestro presente. Las máquinas inútiles de Munari hablan de eso, de que de pronto hay unas personas que se dedican a hacer objetos que no tienen ninguna utilidad práctica, que son fines en sí mismos, que son tan inútiles pero tan importantes como una máquina que no funcione, a la que solo puedes contemplar. Cuando los artistas hacen esas cosas, seguramente muchos de ustedes estarán pensando esto cuando están viendo esta imagen, hacen algo muy parecido a otra de las series de Bruno Munari, estas tipografías que él llamaba escrituras ilegibles de pueblos desconocidos. Los artistas llegan de un lugar en el que ninguno hemos estado, hablan un lenguaje que ninguno hemos aprendido. Solo sabremos que hacían lo que tenían que hacer, que eso era relevante 20, 50, 60 años después, cuando el museo lo admita. Mientras son escrituras ilegibles de pueblos desconocidos, que tenemos que interpretar, que inicialmente está en una especie de alta tensión, así es como se llama esta pieza, entre lo natural, lo que va a acabar formando parte de nuestra vida con total naturalidad, como hoy forman parte de nuestra vida la pintura cubista o la pintura del Renacimiento, pero inicialmente tiene algo de artificioso, algo de extraño, algo que no entendemos, ¿no? Eso es el futuro, algo que va a venir y no sabemos qué es. Enseguida, alrededor de esas obras de arte, se produce lo que pone de manifiesto esta obra perteneciente a otra serie de obras de Bruno Munari, y es que hay reconstrucciones teóricas de objetos imaginarios. Los artistas han hecho unas cosas y los críticos se dedican a intentar explicarlas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no lo es? ¿Cómo se diferencia de la corriente anterior? ¿En qué sentido tiene relevancia para nuestro tiempo? ¿Por qué es derivativo? ¿Por qué es volver a hacer algo que ya se hizo hace 20 años? ¿Por qué lo nuevo que nunca es nuevo, en este caso, ni siquiera es antiguo? Y si tienen mucha suerte, algunos artistas acaban teniendo éxito, acaban incluidos en el museo. No acaban muchos. A veces se piensa que hay muy poco arte, lo contrario es el caso. Hay muchísimo arte, muchísimos artistas. Y el cuello de botella de la historia del arte, el cuello de botella de las instituciones, digamos, la cuchilla dura del museo permite que pocos pasen a la historia, por así decirlo, ¿no?
que pocos tengan una existencia o un valor póstumo. Estas piezas que están viendo aquí se llaman fósiles del 2000, ¿no? Fósiles del año 2000. Con ellas Munari anticipa, son maquinarias escacharradas metidas en metacrilato, semejando esas piezas que a veces encontramos, esa abeja muerta metida en ámbar, ¿no? Puede que ese intento desde el futuro de ese artista que se haya, digamos, que se haya dejado llevar por la obsesión creadora, pensando que hacía una cosa nueva, no sea nada nuevo y finalmente acabe siendo un fósil del siglo XXI, sin mayor importancia. Pero puede que alcance su objetivo y años después, la vida de los artistas por eso a veces es tan dura y tan compleja, se lo entienda como alguien sin el cual no se puede entender su tiempo. Termino con una historia. Hay un escritor francés que una vez escribió una historia que me sirve para terminar de explicar qué es lo que hacemos básicamente quienes trabajamos en museos y tratamos de aportar algo de claridad, algo de interés. Tratamos de contar por qué las cosas más aparentemente horripilantes, feas, ensimismadas, deshumanizadas, son muchas veces valiosas, humanísimas, y están más cerca de lo místico, de lo sagrado o de lo que tiene valor por sí mismo que los aspectos más utilitarios y comprensibles de la vida. Esa historia cuenta que una vez un emperador riquísimo construyó un palacio y decoró todo el palacio de manera muy extraordinaria, salvo una sala. Dejó esa sala, digamos, vacía, instaló dos puertas, entre las dos puertas en el interior hizo colgar unos cortinajes y preguntó quiénes eran los dos mejores artistas del reino. Y le dijeron, pues, esto va a parecer un chiste de Luis Lara, un chino y un griego. Son sin duda los mejores. Muy bien, pues que vengan. Y les encargó a cada uno de ellos una parte de esa sala que había dejado en barbecho, que había dejado vacía, ¿no? Y le preguntó al chino, ¿usted cuánto tardaría en hacer su parte? Y el chino dijo, yo lo que tarde el griego. Y le preguntaron al griego, ¿usted cuánto tardaría? 6 meses. De acuerdo. Le hicieron 6 meses y todo lo que pidieron y empezaron a trabajar. Y a los 6 meses el griego había terminado. ¿Ha terminado usted? Sí, he terminado. Entonces fueron a por el chino y le preguntaron, ¿ha terminado usted? Y el chino preguntó, ¿ha terminado el griego? Sí, el griego ha terminado. Pues entonces yo también. Y entonces el rey o el monarca hizo entrar al público en la sala del griego. Y el griego había hecho algo maravilloso, fascinante, ¿no? Pues, en fin, brocaos, escenas doradas sacadas de Piranesi, en fin, todas las maravillas y las joyas y las piedras preciosas y las maderas olorosas y las figuras mejor labradas y referencias a toda la riqueza de la vida y del mundo conocido y desconocido. Y digamos, llegó el momento de ver qué había hecho el chino. Descorrieron la cortina que había en el centro de la sala y el chino se había limitado a colocar un gigantesco espejo en el techo, en el suelo y en las paredes, de manera que duplicó y centuplicó la belleza de la instalación que había hecho el griego. Lo que intentamos hacer en los museos, lo que intentamos hacer con las obras de arte, lo que intentamos hacer cuando hacemos exposiciones es básicamente enseñarles lo que hacen los artistas, que son el griego, sumándoles la reflexión que está en la etimología de la palabra espejo, que es lo que hacen es reflejar, intentar contar lo que hacen, intentar acercar a el público lo que hacen. Y esto es importante porque los museos, en el fondo, son todavía, y creo que van a seguir siéndolo, los receptáculos en los que se recoge todo aquello que hemos sido. Y es muy difícil que intentemos ser algo o queramos ser algo en el futuro sin saber lo que hemos sido. Y aunque no hay gente demasiado joven digamos, no hay adolescentes que yo vea por lo menos, ni niños y niñas en la sala, este
esta actividad o este deseo de los museos y de las instituciones del arte por presentar el arte moderno y contemporáneo desde que el hombre es hombre hasta hoy, y de intentar darle el reflejo del conocimiento y de la explicación, me parece que justo hoy, cuando paradójicamente vivimos en un mundo cada vez más virtualizado, cada vez más digital, en el que cada vez miramos menos la realidad y más la pantalla de nuestro teléfono, que a su vez es un espejo en el que nos miramos continuamente y además es la cámara a través de la cual vemos lo real, y no ha llegado todavía la inteligencia artificial sumada a las gafas inteligentes. En ese mundo, estas instituciones, las exposiciones, los museos, son por ahora uno de los únicos lugares en los que podemos conseguir que personas que ya son nativos digitales, que están acostumbrados a mirar no lo real, sino sus copias, centren su atención, como la han centrado ustedes, me parece, en lo que he dicho. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, Manuel, por tan interesante y actual conferencia. Como no podía ser de otra manera, una persona con tu currículum y experiencia en el ámbito de la gestión de museos y las exposiciones en los mismos. Es decir, aplicando y siguiendo a Castillo la curaduría, anteriormente conocida como el comisariado, y que podríamos definir como la tutoría, el cuidado, la preservación de una exposición de arte desde su concepción hasta su realización y consiguiente gestión de museos y las exposiciones en los mismos. Ciertamente la curación de arte se ha convertido en un delicado acto de equilibrio entre honrar la tradición y abrazar la innovación. Por otra parte, los nuevos aires que trajo la museografía creativa se han transformado en los nuevos lenguajes museográficos utilizados para la construcción de nuevas narrativas, donde el visitante establece una conexión con las historias que se presentan y participa activamente en su desarrollo. Estos lenguajes se reúnen en lo que se ha denominado neomuseografía, a través de la cual podemos encontrar espectacularidad en el diseño de exposiciones, incluyendo las nuevas tecnologías, pero su último objetivo es cambiar actitudes, proponiendo nuevas formas de acercarse a lo expuesto que en muchas ocasiones no tienen que ver con lo meramente visual. El reto se encuentra en conseguir el vínculo emocional del público con los contenidos que se exponen y, por ende, su participación activa. Nos acercamos a lo que a finales del pasado siglo pensaba Walter Ops, presentaciones radicales o arbitrarias, donde las consideraciones interculturales y multitemporales sean extremas, donde presentaciones especiales puedan saltar en el tiempo y en el espacio de manera que no lo hacemos ahora. Antes de finalizar la sesión, cedo la palabra a nuestro presidente de honor, excelentísimo señor don Francisco Fernández García Figuera, amigo de la familia de nuestro conferenciante de esta noche, y haber propiciado durante su responsabilidad presidencial el nombramiento como académico correspondiente de esta Real Academia. Tiene la palabra. ¿Se oye? ¿Se oye? Muchas gracias, querido Juan, por esa participación que me das en esta noche. No voy a hacer, por acortar el tiempo, no voy a señalar presentaciones a uno y a otro, tan solo a esta comisión municipal que está encabezada por el teniente alcalde y por el concejal del área de cultura, para pedirle desde aquí que, al igual que a la cultura popular, sigáis también, como hacéis, cultivando la cultura universal que significa esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras. De otra parte, Ana María, buenas noches, por lo que significa tu presencia entre nosotros. Yo hace 40 años me hice cargo de la Academia de San Dionisio y hace 40 años yo intenté que las nuevas generaciones
se fueron incorporando al mundo de la academia. Yo me acuerdo que por aquella ocasión, cuando Manolo ingresa como académico correspondiente, yo lo organicé, que estaba de director del Instituto Cervantes en Bremen. Y entonces, hoy nos ha hablado del tema del arte. Por cierto, la conferencia de ingreso también la hizo sobre eso, el espacio, el tiempo y el futuro del arte. Pero yo a él lo llamé fundamentalmente porque me sorprendió, él como doctor en filosofía que es, su libro sobre la estética, sobre el significado de la estética. Era un estudio de 700 páginas, de la filosofía de Kant. Una magnífica obra que yo la tengo, que la guardo con cariño y que verdaderamente significa lo que esta familia Fontán del Junco ha significado en mi vida, en esta noche tan jerezana que estamos viviendo aquí, porque prácticamente todo huele a Jerez en esta noche. Desde la academia hasta el conferenciante, hasta el público, todo esto es Jerez. Pues bien, en Jerez yo diría que siempre me ha gustado mucho el callejero y me encontré en el barrio de Santiago, la calle Fontán. No sé, la verdad que no sé de las referencias que tengo históricas, porque tampoco Agustín Gómez tampoco me dio la posibilidad de decírmelo, pero ciertamente los Fontán, su abuelo, don Manuel Fontán, fue una referencia en el mundo de la medicina. Él era el internista del Hospital de Santa Isabel y la voz de los dolientes enfermos de beneficencia que había en aquel hospital constantemente era don Manuel Fontán, porque era una llamada por la generosidad y por la humanidad que tenía don Manuel para con sus enfermos. De ahí la rama de los Fontán Leonicios, donde está Manolo, donde está Ramón y otros más. Pues bien, de ahí nos aparece ya esta generación nueva de los Fontán del Junco. Y los Fontán del Junco ya apareja dos apellidos muy interesantes en la vida de Jerez. Uno, como acabo de decir, de los Fontán, y ahora también, fundamentalmente, con don Juan del Junco, porque fue comisario, como ha hecho su nieto, para el Regio, para la escuela de arte, para lo que era entonces el incipiente movimiento cultural que había en Jerez, y que se convirtió en el paladín que dio lugar a lo que hoy es la Escuela de Estudios Empresariales, que en aquella ocasión era la Escuela de Comercio, y que él logró abrirla para Jerez. Yo, después de la siguiente generación, en Madrid, coincidí con sus dos hijos, con Juan José, que estudiaba ingeniero de montes, y con Olegario, que hacía arquitectura, y con ambos tenía una dialéctica que en aquel tiempo no existía, porque éramos muy pocos los que estábamos inmersos en el mundo de la cultura. Y ciertamente tanto Olegario con los pájaros como Juan José con su integración en el mundo de ingeniero de montes, pues la verdad que eran dos referentes importantes de lo que la jerezanía estaba en movimiento. Después de Olegario y de Juan José viene ya la generación siguiente. Y aquí, en esta generación siguiente, yo cuando traté hace 40 años que accedí a la presidencia de esta academia y traté de incorporar las nuevas generaciones, me fijé en este chico de Bremen, que con el libro del Tocho de filosofía, bueno, y así muchos más, porque todas las universidades andaluzas están llenas de profesores que entonces eran auxiliares o ni siquiera adjuntos, que pasaron por esta tribuna e hicieron posible lo que hoy son en el mundo de la cultura y de la educación. Yo con esto quiero terminar. Darte las gracias, Manolo, porque esté hoy, al cabo de 26 años, ha hecho la semana pasada, de que te incorporaste a la vida de la academia y verte con este cambio tan rotundo de aquel libro de Kant a este interés tan magnífico y tan reconocido, dado los puestos que ocupas por el mundo de la museología, por el mundo del arte.
Nada, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, presidente, por tener esa capacidad de retener en tu memoria tantas vivencias de esta casa y expresarlas con el cariño y el mimo que le has dedicado. Pero creo que nuestro conferenciante quería apostillar algo. Yo le cedo la palabra. Yo quería intervenir simplemente por alusiones y darle las gracias a Francisco Fernández García Figueras, porque hace 26 años, estamos todos muy mayores, pensaras que yo podía hacer alguna aportación a la academia. No vengo todo lo que me gustaría, porque no vivo en Jerez desde los 18 años, y por eso cuando Bernardo me llamó y me pidió que viniese, pues le dije, por supuesto que sí. Y como casi me he sentido en familia, no solo porque mi familia sea muy extensa y haya gente de mi familia Fontán y del Junco en el público, me gustaría hacer una referencia o rendir un homenaje a alguien que no está aquí, pero que algunos de los presentes habéis conocido muy bien, que es mi padre, Manuel Fontán, porque digamos que no tuvo las posibilidades que tuvo mi abuelo Juan y que tuvo su padre, porque su padre, como sabéis, murió tuberculoso cuando mi padre tenía 14 años y su deseo de ser médico y de tocar el piano, pues se fue al garete y se dedicó a otras cuestiones y pasó por el mundo, creo, haciendo el bien. Y esto no es simplemente un homenaje a mi padre, sino es un homenaje que está justificado porque yo creo que en los años 80 no estaba en los papeles de lo esperable que un chaval de 17 años le dijera a su padre que iba a estudiar filosofía, y su padre, que era un tipo que venía del mundo comercial, del mundo empresarial, en fin, le dijera, pues muy bien, haz lo que te dé la gana, ¿no? Es decir, que antes le había dicho que a lo mejor me dedicaba a la ornitología, porque mi tío Olegario estuvo a punto de introducirme en el fascinante mundo de los pájaros, pero finalmente acabé haciendo filosofía, y un señor, pues, en fin, de 2 generaciones anteriores a la mía, le pareció que lo que debía hacer con sus hijos es dejarles libres y que hicieran lo que quisieran, y eso de alguna manera pues me ha traído hasta aquí. Yo creo que le hubiera encantado vernos y nos estará viendo. Y a ustedes muchas gracias por la atención, y a la academia por invitarme. Finalizo dando las gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo jueves, día 29 del presente mes de febrero, para asistir a la segunda conferencia del ciclo sobre arte contemporáneo, que estará a cargo de don Daniel Bilbao Peña, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, profesor titular de dicha facultad, bajo el título De la tradición académica a la actualidad contemporánea. La presentación estará a cargo del ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de esta corporación. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.